Una empresa de automóviles sabe que el beneficio que obtiene al fabricar y vender X unidades viene dado por la siguiente función. Beneficio con la variable X, que es el número de unidades vendidas, fabricadas y vendidas, es dado por esta ecuación, que es una parábola. Abre hacia abajo por el signo negativo, que explica que X es el número de coches que se venden, unidades, y ve el beneficio en miles de euros. Está bien, en miles de euros. Si me dan 2.000 son 2 millones, porque es en miles. ¿Cuál es el mayor beneficio posible? ¿Cuántos coches deben fabricarse para obtenerlo? Todo esto lo puedo hacer sin cálculo, sin utilizar derivadas. Lo voy a hacer de dos maneras, voy a hacerlo sin derivadas, porque esta función se puede determinar muchas cosas sobre ella, porque esa función es una parábola y abrir hacia abajo. X es el número de coches vendidos. Si vendes un coche, quieres saber el beneficio en miles de euros. Pones un 1 aquí en la X y te da un número. Si vendes un solo coche, si vendes un coche, pierdes plata. Esto da negativo, seguro. Esta es una parábola y como tal puedo localizar los puntos más importantes. Los puntos más importantes, y para ayudarme me voy a ayudar con un gráfico. Un punto muy importante en una parábola, sabemos que abre hacia abajo, quizás haga así. Entonces, ¿qué pasa? Si fuera así, el máximo estaría aquí, y esto es el vértice, sin necesidad de cálculo, sino hallando el vértice. Pero el vértice tiene algo que yo llamo la X del vértice y la Y del vértice, y son ecuaciones conocidas. La abscisa del vértice es menos b sobre 2a. Si tú quieres calcular los cortes, utilizas x igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac, se llama el discriminante y no sé qué cosa, ¿no? El resolvente de la ecuación de segundo grado. Pero si quieres el vértice, te acuerdas de esta fórmula, ¿ok? La fórmula es x del vértice es igual a menos b sobre 2a en la fórmula. La ecuación es igual a x cuadrado más bx más c. En nuestro caso la a vale menos 0,004, que es el coeficiente del x cuadrado. La b vale 4 y la c vale menos 360, observando acá arriba. Entonces simplemente reemplazo para hallar el vértice y me da que la x del vértice, es decir, la llamo así, le puse un subíndice que es b, a mi gusto, v, la x del vértice es menos b, que es 4, menos 4, sobre el doble de a, que es menos 2 por 0,004, ya le puse el menos adelante, porque la a era negativa. Ahora, esa división, eso me da, que quedar como 500. 500. Me dio 500 la X del vértice. ¿Qué quiere decir? Que esto aquí es 500. ¿Qué es X? X es el número de coches. Este es el beneficio. Y no lo he dibujado. Estoy simplemente pensando, ¿no? Porque nadie ha dicho que esa sea la gráfica, ¿ya? Pero bueno, pero me sirve un poquito porque tiene sentido. Como no he puesto ninguna escala, este puede ser el 500. Ahora, este es el beneficio. Aquí ya se pueden responder muchas preguntas. ¿Cuál es el número de coches que conviene vender? Número de coches para beneficio máximo se deban fabricar 500. ¿Cuál será el beneficio de los 500? Como tengo yo la función de b de x igual menos 0,004 x cuadrado más 4x menos 360, simplemente reemplazo aquí el 500. Entonces me da el beneficio para 500 coches, que hay una multiplicación, 500
al cuadrado. Pongo coma aquí. Y hacer esos cálculos. Me dio 640. Pero han advertido que esto estaba en miles. Es decir, sería 640.000 euros, ¿no? Sí, porque eran 640, pero decían que eran miles de euros, así como te pudieran haber dicho que eran en pesetas o en dólares. Que no iban a poner 1.000 euros sino un 1, que no iban a poner 20.000 euros sino un 20, para ahorrarse ceros. Vino la pregunta del beneficio máximo. Ahora, fíjate que ellos preguntan por el beneficio máximo y el número de coches. ¿Cuántos coches deben fabricarse para obtenerlo? ¿Sí o no? Pero mira que nosotros hablamos de la ecuación de la parábola. No hablamos de derivadas, ¿verdad? Yo no la usé, pero este es el punto de máxima. Y eso es lo que calcula el cálculo diferencial. De modo que, si yo lo hiciera con cálculo diferencial, ¿cómo se halla el punto de máxima o de mínima en una ecuación, en cálculo? ¿Qué se hace? Se calcula la derivada y se iguala a 0 para hallar los puntos críticos y allí hay posibles puntos de máxima o de mínima. Si uso cálculo, si fuera con cálculo diferencial, hallaría el punto de máxima, que es un punto que sería XY, ¿no? Donde la Y es máxima, ¿ya? Que sería precisamente este punto. Pero para hallarlo, se utiliza la primera derivada. Entonces, esta función beneficio se quiere hallar el máximo. B' me da menos 0,008x más 4. Para hallar los puntos críticos posibles, donde hay posibles máximos y mínimos, se iguala a 0. Es decir, que sacas que x es igual, despejando de alguna manera, a 4 sobre 0,008. Despejando, no voy a tomar el tema del despeje porque eso ya se buscaría cómo. Pero esa división, 4 entre 0,008, me debe dar 500, por supuesto. Es decir, que de otra manera hallé el x donde el beneficio es máximo. Ahora, ¿cómo hallo el beneficio máximo? Pues lo mismo. La y es la b de x y por lo tanto tú calculas b en 500, que ya lo calculamos y nos dio 640 y estaríamos beneficio máximo, la misma respuesta. Y los métodos medios se parecen. Si se venden 500 coches o autos. Entonces, la otra pregunta. ¿Cuántos coches hay que fabricar para que no se produzcan pérdidas? Pues mejor me voy al gráfico. Aquí está el beneficio. Este es el beneficio. Para un X este es el beneficio. ¿Dónde se produce pérdida? Aquí hay ganancia. Hay beneficio positivo. El beneficio sea no negativo. Aquí hay pérdida. Y por acá también hay pérdida. Ah, bueno, y por acá no hay pérdida en el sentido que estos coches producidos son negativos, ¿no? Y eso no tiene sentido económico. Aquí estoy ganando, ya estoy ganando, aquí estoy ganando más. Ya dije dónde ganaba el máximo. ¿En qué momento empiezo a perder? Este es el beneficio en 0. Yo no dibujaba bien la gráfica, porque evidentemente si pongo un 0 aquí, ¿qué pasa con esto? Da negativo. Bueno, hay que averiguarlos, estos puntos hay que averiguarlos, porque si no, no tengo ni siquiera la gráfica bien. Es evidente que yo tengo que buscar esta zona de acá, que es zona de pérdida, ¿sí o no? En esas X hay un número de coches en donde ya me está costando tanto producir, quizás porque
porque me están vendiendo el material muy caro, porque soy un muy buen comprador y necesito mucho material, entonces el mercado no lo tiene, tengo que pagarlo muy caro, quién sabe, ¿no? Los obreros ya no aguantan, se enferman, me dan otros gastos, no sé. Pero si esa es la ecuación, en algún momento no se pueden producir infinidad de coches porque la ecuación da, pero da pérdida. Entonces, necesito saber los cortes con los ejes. Entonces, acá, cortes con los ejes de la función B. Ya sabemos que en esos lugares, ya sabemos que a partir de estos puntos, que son los cortes de la gráfica con los ejes, o sea, cuando la I vale 0, empieza a perderse por este lado. Por este lado no tiene sentido económico, por el lado izquierdo no tiene sentido económico la ecuación, ¿ok? O al menos este gráfico al lado izquierdo de x igual a 0. No puede haber coches negativos producidos menos 5, menos 6, menos 7. Es para acá. Pero me va a dar 2 puntos. Vamos a ver si ambos son positivos. Posiblemente sí. Porque si no fueran ambos positivos, habría beneficio en 0. Esta función no tiene beneficio en 0. Es negativo. Esto está, pues no corresponde al dibujo. La idea para el máximo correspondía al dibujo, pero estos puntos no son. Como se va a ver cuando utilicemos, cuando la I valga 0. O sea, cuando b de x igual a menos 0.004x cuadrado más 4x menos 360. Me da 0 y me da la bendita ecuación de segundo grado, que es x igual a menos b, que es b es menos 4, más o menos la raíz de el cuadrado menos 4 por la A. Aquí prefiero no hacer los cálculos sino escribirlos porque hay problemas de signos. Y por la C, que también tiene negativo. Si no escribo esto con cuidado me equivoco con los signos. Sobre 2 por el A, que es menos 0,04. Y esta ecuación me va a dar menos 4 más o menos raíz de 16. Y hacer esta operación, vamos a ver qué números da. Haga usted los cálculos. Aquí me da menos 4. Menos 4 más o menos 3,2. El primero es la resta. Menos 4 menos 3,2 sobre menos 0,008. Eso me da 7,2 dividido 0.008. 900. Y el otro extremo, x sub 2, que es la suma, me da 100. Entonces, ¿qué pasó? Que la gráfica real era así. Aquí está, recuérdate que yo tenía el 500, que lo había localizado para el beneficio máximo. Y los extremos que acabo de localizar, que son los cortes, son el 900 y el 100. Fíjate que si yo corro 400 para acá, llego al 900. Y si le quito 400, llego al 100. Porque esta gráfica siempre es simétrica respecto al eje que pasa por el vértice. Es decir, que la gráfica era así. Yo ya sabía que tenía que estar, que no podía pasar al otro lado, porque el beneficio me hubiera dado positivo sin autos y la ecuación decía que era negativo. Porque sin autos, esto da negativo por acá, ¿no? Entonces, pero se ve todo muy bien. Ya veo que está en el centro, como era de esperar. La pregunta es, ¿cuándo empieza a perderse? ¿Se empieza a perder cuando produzco menos coches que estos o cuando produzco más coches que estos, ya? La pregunta es, ¿cuántos coches hay que fabricar para que no se produzcan pérdidas? Para que no haya pérdidas, los coches producidos debe estar o debe satisfacer este sector de aquí.
X debe estar entre 100, donde no se gana nada, o 900, donde no hay beneficio. Entonces, la pregunta como la hicieron, ¿cuántos coches hay que fabricar? Es decir, que no me permiten decir que de cualquier manera, o que no sea más de 900 ni menos de 100, o que estén entre 100 y 900, que es lo mismo, ¿no? Ahí se necesitó el corte con los ejes. Ahora, la otra pregunta es representarla. Bueno, listo, ya se representó. Aquí está representada. Aquí está el beneficio máximo que nos dio en miles, 640 creo que fue. 640, acá. Como esta era la función beneficio, aquí nos daba beneficio máximo. Muy bien. Localizar el punto de máxima o mínima en la parábola es solamente hallar las coordenadas del vértice. Y hay una fórmula sin cálculo. Pero si se deriva, salen las coordenadas del vértice como lo hicimos aquí ahora, ¿ok? La gráfica de algún otro fenómeno podría ser así. Entonces aquí no habría beneficio máximo sino mínimo, ¿no? Tal vez una función de costos, que se buscan los costos mínimos. Bueno, otro tipo de problema.